Buenas noches, mis amados hermanos y hermanas. Doy gracias a mi buen Dios por la oportunidad que Él nos da de seguir en comunicación y sobre todo seguir comunicando la palabra de Dios. En estos tiempos realmente la palabra de Dios es la que nos sirve de consuelo y de guía. Lo que realmente necesitamos es la guía del Señor. Hemos venido trabajando el libro de los Hechos, revisando especialmente la vida de los primeros cristianos. El libro de los Hechos nos habla de cómo se establece la iglesia cristiana en Jerusalén y cómo crece de una manera exponencial, vertiginosamente, y cómo el Espíritu Santo lidera todo este proceso donde los apóstoles son los instrumentos del protagonista de la historia, que realmente es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifiesta de una manera tan especial estableciendo su iglesia en este primer siglo. Entonces, en esta noche vamos a seguir con nuestras respuestas de las 40 preguntas estudiando el libro de los Hechos. Entonces, esta noche vamos a trabajar las preguntas del 17 a la 22. Esto quiere decir que vamos a ir de los capítulos 9 hasta el capítulo 12. La pregunta número 17 nos dice que ¿qué pidió Saulo al sumo sacerdote y para qué? ¿Qué pidió Saulo al sumo sacerdote y para qué? Para esto, entonces vamos a ir a Hechos capítulo 9, versículos 1 y 2. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Saulo, ¿quién es Saulo? Saulo de Tarso. Era un fariseo que había crecido bastante, se había educado a los pies del gran maestro Gamaliel, pero parece ser que a este punto Saulo se había distanciado de las recomendaciones de Gamaliel. Recuerde que Gamaliel, en los capítulos anteriores, Gamaliel recomienda a los principales de la sinagoga y los judíos que por favor tengan cuidado de no estar peleando contra Dios, luchando contra Dios, porque estar contra Dios es una cosa difícil, y por eso liberaron a los apóstoles. Saulo no siguió la recomendación de su maestro prácticamente, y Saulo se había metido en un celo religioso fanático tan fuerte que él quería destrucción y muerte realmente. No podemos decir que Saulo mató a alguien, pero sí podemos pensar que Saulo participó en el encarcelamiento, tortura y pues, martirio de algunos cristianos. Entonces dice que Saulo, aún respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Imagínense el celo religioso tan profundo que había en este hombre. Este hombre estaba equivocadamente colocando las cosas en su fondo, pero está equivocado. Él tiene un celo que para él es bueno, porque él es todo lo que tiene del Antiguo Testamento, estudia las Escrituras, sobre todo el Antiguo Testamento, pero se ha puesto en un celo religioso tan cerrado que lo lleva al fanatismo, y ese fanatismo lo lleva a destruir, y va a Damasco a perseguir a los cristianos. La mente de Saulo está totalmente metida en destruir a los cristianos. Él tiene que perseguirlos para destruirlos. Eso es lo que él. Entonces busca cartas, busca respaldos de las personas que ya lo conocen para hacer este procedimiento. Saulo aquí está representando a los judíos
que están muy celosos de la ley y toman cartas en el asunto para destruir a los cristianos que están comenzando a ser considerados como una amenaza. Es muy difícil esta situación que vemos aquí, como un hombre tan inteligente, un hombre tan capaz, el fanatismo religioso, el celo, lo habían cegado totalmente a cualquier acto de prudencia, de sabiduría, de benevolencia, y solamente quería destruir a los cristianos. En la número 18 nos hace la pregunta: ¿qué hizo Saulo enseguida luego de recibir la vista? Hechos 9:18. Hechos 9:18 nos dice a nosotros: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. ¿Cómo cambian las cosas? Unas líneas antes se nos dice que Saulo, aún respirando amenazas de muerte. Saulo tiene su conversión, se encuentra con el Señor Jesucristo en su camino a Damasco, y él queda ciego, y después de eso él tiene que vivir un proceso como persona invidente, y llegar al lado de un discípulo que oró por él. Saulo, antes él tenía todo bajo su control y él era quien tomaba las decisiones al respecto. Aquí en este caso Saulo está sujeto a que lo lleven, y él va con este discípulo, y este discípulo ora por él. Y cuando él recibe la vista, ahora dice que inmediatamente fue bautizado. Y eso es una cuestión muy interesante: conversión, bautismo. Eso es lo que nosotros vemos, y así se acompaña en el Nuevo Testamento. Una vez cree en el Señor Jesucristo, una vez confiesa sus pecados, una vez te alcanza una vida nueva, entonces procede al bautismo. Es algo inmediato, es algo donde el bautismo sella eso que ha ocurrido en el interior, eso que ha ocurrido en lo más profundo del ser, la nueva vida. Ahora se sella con el testimonio público, con un testimonio visible de que ahora pertenece a Jesucristo y que su nueva vida está sellada por el Señor, y ahora comienza un tiempo de fidelidad y de caminar en una nueva vida. Una experiencia increíble. El apóstol Pablo, mire, antes Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, respiraba amenaza de muerte, como un fariseo muy fanático, celoso y religioso. Quería destruir a todos los cristianos que encontrara en el camino, quería liberar al mundo de la peste de los cristianos, posiblemente. Él quería hacerle un favor a Dios, estaba luchando, según él, en favor de Dios. Pero en el camino sucede algo que es totalmente imposible para los ojos humanos, imposible para las capacidades humanas. Dios mismo le sale al encuentro en la persona de Jesús, lo confronta, y él recibe al Señor Jesucristo, tiene su encuentro personal. En ese encuentro personal él pierde la vista temporalmente, y ahora comienza un camino de sujeción, de obediencia, y solamente a esperar que otros hagan por él. Y Ananías es uno de ellos, que va y ora por él, y él inmediatamente recibe la vista y es bautizado. Ese es el punto. Una vez que hemos creído en Jesucristo, debemos de ser bautizados. Eso sella ese encuentro personal con Jesucristo y esa nueva vida. No porque el bautismo perdone pecados, porque ya Jesucristo perdonó nuestros pecados en la cruz, Él hizo la obra completa en la cruz, sino porque es como el sello visible
de aquello que ha ocurrido en nuestra vida, nuestra nueva vida en Cristo Jesús, nuestra nueva identidad es el bautismo. La número 19 nos hace la pregunta: ¿cuántas veces se repitió la visión de Pedro en la azotea? Hechos 10, 16. Hechos 10, 16 dice: y esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Bueno, aquí tenemos a otro apóstol. Este es Pedro. Pedro es un hombre que ha caminado con el Señor Jesucristo. Conocemos mucho la historia de Pedro por los cuatro evangelios, y sabemos que Pedro no era una persona fácil, era de un carácter difícil, pero también sabemos que era un hombre bien intencionado, era un hombre que actuaba según lo que tenía en las manos, reaccionaba muy rápido. Y este hombre, pues en sus comienzos de su vida como buen judío, pues él aprendió acerca de la ley y de los profetas. Y él, cuando tiene esta visión, él pues recuerda lo del profeta Ezequiel, y él dice: bueno, ninguna cosa inmunda ni mortecina he de comer ni he comido, y he observado esto, porque pues eso está claro en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. Pero note bien que aquí es la voz de Dios. Aquí es algo también interesante. ¿Por qué? Porque la voz de Dios se escucha cuando el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. También se escucha cuando Saulo de Tarso, y ahora con Pedro se escucha la voz de Dios. Pedro ve la visión y escucha la voz de Dios, pero por 3 veces, y él insiste en que no. Para Pedro era muy difícil. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, a diferencia de Saulo. ¿Saulo quién era? Saulo era un fariseo celoso de la ley. Y cualquier cosa que amenazara la ley había que destruirlo. Ese era Saulo. Pero acá tenemos a un apóstol Pedro, que ya han pasado 3 años y ha vivido con eso, pero todavía en él hay mucho de su tradición antigua. Su tradición antigua del Antiguo Testamento le lleva a considerar que ninguna cosa inmunda él puede comer, y él tiene claro cuál es una cosa inmunda, y en ese lienzo pues se le mostraba las cosas, todos los animales creados por el Señor, y que podía, y la orden era: levántate, mata y come. Entonces, ¿cómo es posible que Pedro ahora vaya a comer? Entonces, aunque él era cristiano, aunque él había caminado con Jesús, aunque él era nueva criatura, aunque él ahora predicaba el evangelio, habían prejuicios dentro de él, algunos prejuicios religiosos que él no había logrado superar ni había logrado avanzar. Y eso sucede muchas veces con nosotros. Cuando llegamos a la vida cristiana todavía traemos muchas cosas de atrás y las conservamos, y esas cosas nos impiden a seguir adelante con la obra y con el propósito de Dios. Dios le insiste 3 veces, por 3 veces le insiste que es: levántate, mata y come, y no llames inmundo a lo que Dios ha creado. Es algo que Pedro, podríamos decir el obstinado Pedro, insiste, pero no podemos simplemente juzgar a Pedro por esta acción. Recordemos su trasfondo como judío, sus tradiciones, su cultura judía todavía tiene algunos rezagos, y aunque ya han pasado 3 años todavía, y aunque ya es predicador del evangelio, él todavía tiene que caminar en esa dirección. Aquí prácticamente Dios está abriendo la puerta para el evangelio a los gentiles. Y entonces llegamos a la pregunta número 20, podríamos la mitad de todo este proceso en el que estamos trabajando nosotros con Hechos de los Apóstoles. Y aquí nos hace la pregunta: ¿quién era Cornelio, el que vio la visión? ¿Quién era Cornelio, el que vio la visión? Hechos 10, 1, 2 y 3. Entonces leemos aquí. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión, de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre.
Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Y bien viene toda una visión. Cornelio entonces era un centurión. La compañía era una compañía que estaba destacada en Cesarea, y estos romanos pues ya habían adquirido propiedades, y Cornelio servía dentro de esta compañía. No sabemos cuántos hombres, posiblemente era un destacamento de unos 1000 hombres y que estaban ahí en Cesarea, pero Cornelio solamente se encargaba de una fracción de esa compañía. Centurión viene de centuria, que era 100 hombres, él estaba a cargo de 100 hombres. Obviamente como una especie de capitán, como una especie de mando mayor, pues tenía las posibilidades de hacer negocios, adquirir tierras, y pues es muy probable por lo que nos dice aquí, que era un hombre que se había enriquecido bastante, había prosperado mucho, pero esa prosperidad a este hombre lo había llevado a utilizar los bienes que había adquirido para ayudar a los pobres. Dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Cornelio había abrazado la fe judía, que Cornelio conocía del Antiguo Testamento, que Cornelio ayudaba a la gente, que Cornelio era un hombre generoso de corazón, era un hombre de buen testimonio, era un hombre que lideraba su casa, era un hombre que a todos los que estaban alrededor de él y que tenían que ver con el servicio hacia él les hablaba y les mostraba un carácter piadoso, pero obviamente todavía no era cristiano, todavía no conocía al Señor Jesucristo. Era alguien, sí, que tenía muchas cosas a favor, era un hombre bueno, y a veces nosotros podemos decir, o he escuchado personas que dicen, bueno, si yo no he matado, no he robado, no he hecho mal a nadie, soy un hombre bueno, ¿de qué tengo que arrepentirme? Muchas veces dicen así, bueno, posiblemente era un hombre que podría decir eso, pero dice que oraba a Dios siempre, o sea que este hombre tenía la costumbre, como todos los judíos, de guardar el sábado y de hacer los tiempos de oración requeridos por el judaísmo, y aparte de eso compartía sus bienes con las personas necesitadas. Era alguien muy especial. ¿De qué me voy a arrepentir si no soy un delincuente, si no soy una persona perversa? ¿De qué me voy a arrepentir? Cornelio era un hombre que no conocía a Jesucristo, pero tenía conocimiento de Dios y del judaísmo y de todo lo que era la religión judía, y él estaba muy enamorado de eso, pero le faltaba tener ese encuentro personal con Jesucristo. Y aquí es donde nosotros vemos cómo el Espíritu Santo, liderando su obra, él está tocando la vida de Pedro, que tiene los prejuicios hacia los paganos, hacia los no judíos, y con Cornelio también está abriéndole el corazón para que haya un encuentro de Dios. Hermanos, las conversiones, el cambio de vida, eso solamente corresponde a Dios. Nosotros solamente podemos anunciar el Evangelio, pero no podemos obligar a nadie, ni podemos presionar a nadie. Solamente esto es lo que dice la palabra de Dios, y el Espíritu Santo es el que obra en las mentes y en los corazones. Obró en la mente y en el corazón de Pedro, obró en la mente y en el corazón de Cornelio. Así es que obra Dios. La obra de Dios en todos los tiempos, en todos los lugares, es siempre la obra de Dios. Nosotros los predicadores, nosotros los maestros, solamente somos instrumentos en las manos de Dios. Debemos de hablar del Evangelio, pero quien convierte, quien coloca su palabra y la nueva vida es el Señor Jesucristo. Es Dios quien obra, es Dios quien salva. Nosotros solamente somos instrumentos. No podemos estar nosotros echándonos flores de palabra poderosa y que a través de este o mío o del otro es que el otro se convirtió. No, solamente somos instrumentos. Aquí recuerden,
Pedro no tenía ni idea de Cornelio, ni Cornelio tenía ni idea de Pedro. Así como Saulo no tenía ni idea de Ananías, ni Ananías tenía idea de Saulo. Bueno, sí lo conocía porque le tenía miedo porque era un perseguidor, pero ¿quién es el que está orando? ¿Quién es el que está detrás? Es Dios. Dios quien tiene el plan, es Dios quien está moviendo todas las cosas para la salvación y para dar vida eterna. Bien, y tenemos aquí la número 21. La pregunta número 21 dice, ¿quién fue enviado a Antioquía desde la iglesia de Jerusalén? Hechos 11:22. En Hechos 11:22 encontramos lo siguiente. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Bueno, mire la situación aquí. Cuando el evangelio fue avanzando, los cristianos, y vino persecución, los cristianos se fueron moviendo de Jerusalén más hacia el norte. Entonces, el primer lugar donde se movieron, pues hasta el norte de Jerusalén está Samaria. Entonces, el evangelio llegó a Samaria, ¿y quiénes fueron a Samaria? Ahí fueron los dos apóstoles, Pedro y Juan, fueron a Samaria a ver cómo era la cosa. Ahora el evangelio ha avanzado más allá de Samaria, ahora llega a Antioquía. Entonces, en Antioquía comienza a reunirse los cristianos, comienzan a estar los cristianos en comunión y el evangelio comienza a dar los frutos. Entonces, esas buenas noticias llegan hasta Jerusalén. Cuando llegan a Jerusalén, las noticias, los apóstoles, en este caso la iglesia de Jerusalén, pues dice, bueno, posiblemente los apóstoles estarán en otras localidades también predicando el evangelio, entonces aquí vamos a enviar a este hombre. Buscaron, eligieron al mejor hombre que tenían en ese momento. ¿Cuál era el mejor hombre que tenían en ese momento? Bernabé. Más adelante el mismo Lucas describe a Bernabé como un hombre bueno, como un hombre de buen testimonio y, oiga bien, lleno del Espíritu Santo. Entonces es como que estos miembros de la iglesia de Jerusalén siguieron la misma recomendación de los apóstoles cuando vino la murmuración para servir las mesas y solucionar ese problema. Búsquense personas entre ustedes, varones llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y de mucha sabiduría. Ahora acá eligen también a quienes van a enviar que los represente allá en Antioquía. Envían al mejor hombre que tenían en ese momento, porque posiblemente no estaban los apóstoles, y envían entonces a Bernabé. ¿Quién era Bernabé? Más adelante, como dije antes, Lucas lo describe como un hombre bueno, de buen testimonio y lleno del Espíritu Santo. Recuérdese que este hombre, una vez que se convirtió, compartió, vendió una de sus propiedades y compartió ese valor para la solución de las necesidades de los pobres que habían en la iglesia allá en Jerusalén. Entonces, era un hombre de una fe práctica, era un hombre que avanzaba y servía dentro de la misma congregación y la gente lo conocía. Entonces, recuerden lo que dijimos la vez pasada, no se necesita el nombramiento para desarrollar un ministerio, no se necesita un nombramiento, se necesita es la conversión, la llenura del Espíritu Santo, se necesita esa conexión con el Señor y simplemente hacer lo que tenemos que hacer. Y el Señor nos promoverá cuando Él quiere. Simplemente tenemos que comenzar a servir de tal manera que cuando seamos llamados, ya hace rato nos conocen por nuestro trabajo y por nuestro servicio. Recuerden, no esperemos a que nos nombren, no esperemos que haya una vacante para entonces ahí sí servir. No, simplemente siempre en el reino de Dios, en cualquier lugar, siempre habrá oportunidades para servir. Bernabé es uno de esos casos también, así como los anteriores diáconos, un caso muy excepcional, muy especial. Allá estaba sirviendo, ya lo conocían. Cuando vino la noticia, buscaron a alguien que fuera a representarlos, enviaron entonces a Bernabé. ¿Por qué? Porque un hombre bueno,
lleno del Espíritu Santo y era un hombre también muy sabio. Y llegamos entonces a la pregunta número 22. ¿Quién ordenó la muerte de Jacobo, el hermano de Juan? Hechos 12:1. En Hechos 12:1 nosotros encontramos lo siguiente. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Quién era este hombre? Herodes. Era un tetrarca, yo le llamo un reyesuelo, porque realmente el emperador pues era Augusto César y él era el emperador del imperio, pero él pues obviamente tenía ciertas personas que gobernaban en ciertas regiones y en esas gobernaciones, algunas se llamaban tetrarquías, que eran prácticamente nativos de las mismas regiones, que se colocaban, pero eran como títeres del emperador, que prácticamente trabajaban para el imperio, pero ellos a su vez, estos reyesuelos, pues observaban las costumbres que tenían de su propia cultura. Por ejemplo, Herodes, me imagino que él ofrecía sacrificios, él observaba el sábado, él iba a las oraciones en el templo, él participaba de la lectura del Antiguo Testamento, lo normal como un judío, pero él servía a los intereses del imperio romano. Entonces este hombre, para ganarse el favor, porque pues por sobre todo era un político, para ganarse el favor del pueblo, pues mató a Jacobo. Así que, hermanos, hemos avanzado aquí y podemos ver cómo en estos capítulos encontramos conversión, encontramos el cambio, encontramos confirmaciones, pero sobre todo encontramos cómo el Espíritu Santo está moviendo a su iglesia y cómo la iglesia se enfrenta cada vez a nuevos retos, pero cómo también los cristianos que vienen del judaísmo tienen que vencer muchos prejuicios, como también muchos paganos tienen que vencer muchos temores para avanzar hacia la fe cristiana, la nueva experiencia de salvación, la nueva vida en Cristo Jesús. Quiera Dios ayudarnos a entender que como cristianos estamos comprometidos a dejar que el Espíritu Santo avance en nuestra vida, y mientras nosotros participamos en la obra de Dios, podemos ver cómo Dios lidera su obra. Nosotros no somos protagonistas de la historia cristiana. El protagonista es el Espíritu Santo, quien lleva su obra. Usted y yo, mis amados hermanos, nosotros somos solamente instrumentos del poder de Dios. Somos instrumentos de la gloria de Dios y del propósito de Dios. Así que solamente por la misericordia de Dios es que nosotros hemos llegado hasta este punto. Y quiera Dios ayudarnos a seguir avanzando, viendo cómo Él obra en la mente y en el corazón de otras personas, y cómo Él puede usarnos a nosotros. Y siempre, en todo momento y en todo lugar, demos la honra y la gloria a Dios, porque Él es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Permítame entonces, terminamos con una oración. Bendito Señor, muchas gracias te damos en esta tarde o en esta noche por todo lo que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios maravilloso que siempre está salvando, que está buscando hombres y mujeres para llenarlos de tu palabra. Gracias, Señor, porque este hombre que respiraba amenazas de muerte y pura destrucción tuvo un encuentro personal contigo. Asimismo, en el día de hoy te rogamos por todas aquellas personas contrarias a tu evangelio, que por favor, Señor, seas tú obrando y tocando su mente y sus corazones y llevándolos al conocimiento de tu gracia, así como sucedió con este Saulo de Tarso, que llegó a convertirse en un poderoso siervo e instrumento de tu gracia. Asimismo, Señor, te rogamos por hombres y mujeres como Cornelio, que son hombres y mujeres que sinceramente te buscan, sin conocerte, sin haber tenido una experiencia contigo, pero hacen lo que sienten en su corazón,
aman a los pobres, buscan favorecer al débil y comparten de las bendiciones que tú les has dado. Señor, te rogamos para que seas tú mismo ayudándonos a nosotros a abrir nuestros ojos espirituales para ver a esos hombres y a esas mujeres donde tú ya estás trabajando hace algún tiempo. Señor, muchas gracias. En este tiempo ayúdanos a ser siervos tuyos sensibles a la acción de tu Santo Espíritu, de tal manera que seamos llenos de tu Santo Espíritu y podamos ver lo que tú estás haciendo y seamos instrumentos de tu gloria, instrumentos de salvación, instrumentos para la edificación de otros. Te alabamos, Padre, y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.